Ana Isabel Casares tiene una hermana con discapacidad intelectual del 94%. Ella denunció vía Twitter que aún con la condición de su hermana, su familia no ha abusado de los beneficios que otorga la credencial para personas con discapacidad y además criticó las recientes denuncias por las compras de autos de lujo con evasión de impuestos mediante carnets fraudulentos. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ana Isabel, muy buenas noches. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar junto a nosotros aquí en Notimundo Estelar. Gracias, María del Carmen. Buenas noches. Gracias a ustedes por permitir este espacio a la ciudadanía, la cual yo creo que nos sentimos indignados acerca de esta situación que ha pasado con el tema de las discapacidades. Ana Isabel, conociendo un poco lo que usted ha comentado en su cuenta de Twitter acerca de su hermana, esta discapacidad que tiene, ¿qué tan difícil fue para ustedes? Me refiero a para los ciudadanos comunes y corrientes, obviamente aquellos ciudadanos que realmente necesitan un carnet de discapacidad, que realmente necesitan acogerse a estos beneficios. ¿Qué tan difícil es el trámite para acceder a justamente obtener este documento? Sabe que es un tema bastante complejo, es una burocracia que realmente hace que las personas que tengamos familias con discapacidad, sea esta física, intelectual o también las enfermedades catastróficas, raras, todas las que están contempladas en esta discapacidad, se ha vuelto un vía crucis. Yo debo decirle a usted y a todos los ciudadanos que para obtener el carnet de discapacidad de mi hermana, que es del 94%, es una discapacidad intelectual severa y profunda. Vamos a partir de que mi hermana nunca va a mejorar. Nunca esa condición va a bajar del 94, luego al 50, luego al 30. No va a haber ninguna variación en esa discapacidad. En su condición. Es una condición congénita de mi hermana y no va a cambiar. Ella nació con esta discapacidad, entonces. Lamentablemente, desde el vientre materno tuvo esto y nació con esta condición. Y más allá del tema familiar, del tema sensible que tenemos como familia, nos indigna más que para obtener el carnet tenemos que acercarnos, mi madre tiene que acercarse al centro de salud, tiene que ser evaluada por una comisión interdisciplinaria, sea médico, sea trabajadora social, sea los fisioterapeutas, para determinar que sigue esa capacidad y sobre todo ponerle la valoración, la de la que habla el reglamento de la ley de discapacitados. Imagínese usted un tema muy interesante. Mi papá falleció y necesitábamos hacer un juicio de interdicción para mi hermana. Y el juez no nos hizo válido el carnet que nos da el CONADIS. Nos hizo que nuevamente se le someta a mi hermana a pruebas físicas, a pruebas sobre todo de laboratorio, que demuestren la condición. Tuvimos que llevarle a mi hermana al complejo judicial. ¿Por qué fue necesario, Ana Isabel, volver a hacer esta valoración cuando ya se contaba previamente con este documento y sabiendo, como usted dice, me imagino que cuando le entregan el carnet, obviamente hay una documentación que soporta la entrega de ese carnet donde se establece que la condición de ella no va a tener ninguna variación en ningún momento futuro? Son facultativos en la salud que determinan eso. Sin embargo, el juez lo que nos supo indicar cuando le indicamos de la dificultad que tenemos al trasladar a mi hermana. Mi hermana, a Dios gracias, camina, pero mi hermana no escucha, no habla. Ella tiene una edad mental de una niña de 3 años. ¿Cómo le hace ingresar a una sala del complejo judicial, que esté sentada, le escuche al juez mientras habla el perito, mientras habla él, sin que tenga una necesidad de salir? El juez lo que nos decía es que muchas veces utilizan la interdicción para quitar herencias, para hacer algún tipo de cosas que no son adecuadas a través de eso y por eso necesitaba nuevamente confirmar. Imagínese usted que mi hermana tuvo que someterse doblemente a exámenes para determinar que su discapacidad es la que consta en el carnet, que es otorgado por el Ministerio de Salud con facultativos del Ministerio, no son particulares que se lo realizan. ¿Cuándo obtuvieron ustedes ese carnet de discapacidad para su hermana? El carnet de mi hermana fue hace más o menos un año. Nuevamente, mi mamá lo que tuvo que hacer es explicar la condición de mi hermana y lamentablemente nos pedían que vayamos al centro de salud a hacer una cola de 2 o 3 horas, de tener que llevar documentos. Gracias a Dios,
el CONADIS, a través del Ministerio de Salud, logramos que una comisión vaya a la casa, pero solamente por el grado de discapacidad intelectual de mi hermana, ya que todos tienen que acercarse y esperar para el turno más de un año para poder obtener este carnet. La suspensión de ciertos beneficios para todos los discapacitados sería una medida, por decirlo menos, injusta, que iría en contra pues, de sus derechos, de sus legítimos derechos, ante una situación escandalosa en la que unos cuantos han visto la oportunidad de hacer un buen negocio para ellos, obteniendo de forma fraudulenta estos carnets de discapacidad. ¿Considera usted que sería una injusticia, tomando en cuenta la dificultad que es en realidad para las familias, para las personas que sufren de estas discapacidades, el vivir diario y además los costos que esto implica? Totalmente, realmente es una indignación que nosotros tenemos que ver cómo a otro tipo de personas, sean funcionarios públicos, les otorgan el certificado, el carnet en un mes y a los 3 meses obtienen un vehículo de lujo. Y yo creo que el espíritu de esta ley y reglamento es para las condiciones especiales de las personas con discapacidad, para que puedan ir a sus terapias, para que puedan ser trasladados libremente. Inclusive los temas de los parqueos para discapacitados, ustedes ven que son abusados por las personas que quieren simplemente tener una entrada más cerca al centro comercial. Entonces, no es justo satanizar los beneficios que tienen derecho, puesto que de acuerdo a nuestra Constitución, todas las personas somos iguales y gozamos de los mismos derechos, deberes y oportunidades, siendo un grupo prioritario el de la discapacidad. Lo que se debería hacer es una auditoría para también denunciar ante la Fiscalía que investigue los malos elementos que existen dentro del Ministerio de Salud como del CONADIS, que han hecho esto un negocio para beneficiarse. El beneficio que accede mi madre por el tener el carnet de discapacidad de mi hermana es el 50% de descuento en el pago de la luz y $3 en el agua. Ese es el beneficio más grande que tiene, porque alguna vez que nos acercamos a una casa comercial a consultar cuál es el trámite para esto, me dijeron que nuevamente tiene que someterse. Le digo, pero ya tiene el carnet de discapacidad. No, tiene que nuevamente someterla a mi hermana nuevamente a que le hagan exámenes de médicos y llevarle a un centro de salud. Realmente dejamos a un lado el procedimiento. ¿No pudieron entonces ustedes acogerse a ese beneficio de descuento, justamente de exención de los tributos en un vehículo? No pudimos. Por eso realmente me llama la atención que un asambleísta lo haya obtenido en 20 días. Realmente me sorprende y qué suerte de él. Veo que su condición probablemente al tener una curul está sobre los demás ciudadanos que vamos común y corrientes y no podemos obtener esto. A mí realmente me ha preocupado y me ha indignado y me ha dolido como familiar de una persona con discapacidad, cómo abusan acerca de este derecho que está perfectamente garantizado en la Constitución y en la Ley de Discapacidades. Ahora, justamente refiriéndonos a la Constitución a la que usted hace referencia, la Constitución de la República establece en su sección sexta, específicamente en los artículos 47, 48 y 49, todos las garantías de derechos y el amparo del Estado a las personas discapacitadas. ¿Sienten ustedes ese amparo, esa protección por parte del Estado? Lamentablemente no. Y mire usted, haciendo referencia al artículo 48 de la Constitución, el numeral 5, habla de que debe haber establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda. Lamentablemente no existe en el país una entidad pública con esto y se debe recurrir a la educación privada, que es muy elevada en el costo, no se diga las medicinas y sobre todo el acceso a la salud. Dios no quiera con esta pandemia, a mi hermana le da coronavirus, créame que no llega ni al hospital. ¿Cómo le logramos poner un suero? ¿Cómo le logramos poner un respirador? No es como una persona que tiene sus 5 sentidos y le dice, por favor, quédese quieta, le vamos a poner un intubarle. Mi hermana no escucha, por eso no tiene idea el martirio que es cuando se le tiene que hacer una tomografía, algún examen. Hay que doparla completamente, tiene que estar sedada para poder hacer. Y no me parece justo que por alcanzar un límite de discapacidad, por una deficiencia, y aquí no se está hablando de cuál es mayor o cuál es menor, y cuál es buena y cuál es mala.
Mi hermana tiene un tipo de discapacidad, pero también hay discapacitados físicos, sensoriales, con enfermedades catastróficas y raras. Todos ellos, créame usted, María del Carmen, que quisiéramos no tener este carnet, quisiéramos no tener que sacar este carnet, quisiéramos ser unas personas que puedan desenvolverse en la sociedad sin necesidad de este carnet. Por eso nos ha dolido y nos hemos indignado de que se utilice para beneficios personales y sobre todo para lujos innecesarios, porque no creo que un vehículo de alta gama cure su enfermedad. Es realmente, como usted lo dice, lamentable, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué decir de aquellos políticos que se han visto beneficiados por su cargo, por sus contactos, a acceder a este tipo de carnet, a estos beneficios? Me imagino que solamente buscando obtener los beneficios que se pueden obtener con este carnet de discapacidad. ¿Qué decirle, qué le diría usted a estos políticos que, bueno, al momento ya algunos de ellos han quedado claramente identificados? Mire, yo no le deseo que nadie tenga una discapacidad, yo no deseo que nadie tenga alguna condición que no haga desenvolverse normalmente en su vida familiar, personal y sobre todo en sociedad. Si es que tienen esa discapacidad, utilícenla, pero no para evadir impuestos, no para pedir rebaja de pensiones alimenticias, no para pedir beneficios que son innecesarios. Más bien utilícenla para hacer nuestro canal, el nexo que tenemos la ciudadanía, y construyan, por ejemplo, un hospital para discapacidades. ¿Por qué no hacer la medicina más asequible a las personas que tienen discapacidad? ¿Por qué no implementar programas para poder vencer esta discapacidad que realmente se ha hecho más visible? Y por esta visibilidad es que la gente ha abusado. Yo lo que pido es, no nos enojemos ni tengamos nada en contra de las personas con discapacidad, porque por unos pocos malos elementos no podemos generalizar. Quienes vivimos el día a día con esta discapacidad, como le digo, lo que quisiéramos es no tener esta discapacidad y poder dar el carnet a las personas que realmente lo necesitan. ¿No hay programas justamente para atender, por ejemplo, a los familiares como ustedes, de una persona que presenta una discapacidad tan severa? ¿No existe algún programa como para hacerles tal vez algún tipo de terapia, ayuda emocional, para poder manejarlo de una mejor manera? Realmente en el Estado no. Lo que nosotros podemos ver es en educación privada. Lo único que he podido ver es que el gobierno otorga, me parece, un beneficio económico a quienes cuidan y son cabeza de hogar con una persona con discapacidad. Pero también habría que analizar quiénes están accediendo a este beneficio. Como le digo, lamentablemente, unos pocos malos elementos hacen que esto para la ciudadanía, sobre todo para la sociedad, se vuelva fastidioso. El tema de la discapacidad no es un beneficio. Obviamente hay funcionarios públicos que han accedido a cargos con una condición positiva por ser discapacitados, pero yo no creo que ese sea el espíritu. El espíritu debería ser la reinserción en la sociedad, políticas y sobre todo programas. Quienes tenemos personas o familiares con discapacidad, no tenemos ningún tipo de beneficio. Nosotros no hemos recibido ninguna terapia, no hemos recibido ningún apoyo psicológico ni del Estado. Y por eso es que debemos recurrir a la educación privada, que tiene un costo muy elevado y que no ha sido visto por el gobierno nacional. Por eso justamente le estaba preguntando si habían programas específicamente para eso. Estamos terminando esta entrevista. ¿Qué le pediría usted al gobierno en estos momentos con relación al tratamiento que debería darse a las personas con discapacidad y a esta entrega de carnets que es tan importante? Porque hay personas que tal vez no lo necesitan y que se están aprovechando de ciertas condiciones personales para tenerlo, mientras muchos tantos siguen a la cola, siguen esperando por estos carnets durante meses y tal vez se ha escuchado que durante años sin poder lograr conseguirlos. Así es, yo tengo un amigo muy cercano quienes hasta ahora en un año no pueden obtener una cita para que a su hijita le hagan una revisión porque ella tiene el paladar hendido. Hasta ahora no lo consiguen. Yo lo que le pediría al gobierno, en este caso al presidente Lenín Moreno, él es una persona que sufre de discapacidad. Él sabe lo que es vivir el día a día con esta discapacidad y con esta condición que no le permite desarrollarse normalmente en la sociedad. Que ponga mano dura, que haga una investigación, que pida que se haga una auditoría, que la fiscalía investigue los malos elementos y reciban las sanciones. No por unos pocos elementos debemos dejar de recibir los beneficios que por ley nos corresponde. Yo escuchaba un testimonio de una chica que tenía el 26%. La señora del CONADIS la ayudaba con el 2% y se hacía gestión social para que llegue al 30% y tenga beneficios. Esto no es una lotería.
La discapacidad no es una ruleta en la cual dicen, a ver, yo le voy a poner desde 85% en adelante, mi hermana tendría el 100% de beneficio, pero no se lo utiliza, porque a Dios gracias no lo hemos necesitado. Pero cuando se necesita, deberíamos utilizarlo, sin tener que esperar una larga cola, trámites engorrosos y sobre todo corrupción dentro de estos elementos. Por eso yo le pido al gobierno, investigue, apodérese de este tema. Quienes tenemos estas necesidades sabemos y conocemos del sufrimiento familiar y de la persona que padece discapacidad. Implemente políticas, implemente programas, visibilice al discapacitado, no solamente para que tenga espacios para la silla de ruedas, que está bien, pero hay otros tipos de discapacidades que también requieren atención por parte del gobierno. Señor presidente, investigue. Señora fiscal, investigue. No permita que este tipo de sucesos dañen todo un beneficio que se ha construido durante varios años para las personas con discapacidad. Bueno, y con esto finalizamos. Le quiero agradecer a Ana Isabel Casares por sus palabras, por habernos acompañado. Sin lugar a dudas, palabras que se deben tomar en cuenta de alguien que vive esto en carne propia. Muy buenas noches. Así es, le agradezco mucho, María del Carmen, por este espacio y a los ciudadanos que nos mantengamos unidos. No es justo que se eliminen derechos a unos pocos vivos que hacen uso de estos beneficios.